Estuvimos aquí en el Congreso Internacional Reinventar la Comunicación Empresarial en tiempos de pandemia. Aquí nuestro público presencial, como realmente nos hacía falta este tipo de encuentros para hacer estos intercambios, entonces bueno, estamos aquí por lo menos dándonos puñitos de afectos y de reencuentro. Pero vamos a seguir con el panel y ahora sí vamos a entrar digamos, en lo que nos ha reunido hoy aquí. El Latin Communication Monitor y sus datos. Aprendizaje sobre el aporte de la comunicación en Latinoamérica. Y vamos a tener un panel de invitados, en este caso internacional, para analizar y para puntualizar cuáles son esos datos y esos resultados de esta cuarta edición del Latin American Communication Monitor. Presento entonces a Juan Carlos Molleda, un venezolano, amigo de esta casa de estudios, maracucho, por cierto, egresado de la Universidad del Zulia, y bueno, en los inicios de su carrera se especializó un poco en el sector financiero venezolano, salió del país hace mucho tiempo para radicarse en Estados Unidos, pero ha mantenido el contacto y el interés por todos los temas de investigación en comunicación en Venezuela. Tanto así que, bueno, como le comenté, es un amigo de esta casa de estudios. En la actualidad es el decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Oregon en Estados Unidos y codirector de Latin American Communication Monitor. Desde hace unos 5 años está trabajando directamente con el equipo de profesores acá en Venezuela, pero hoy va a estar con nosotros solamente por unos minutos en un video pregrabado, porque bueno, está atendiendo otras estudios. También va a estar con nosotros, que ya está aquí en conexión, Alejandro Álvarez Nobel, PhD en Comunicación Estratégica, profesor investigador en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, y director también del American Communication Monitor, pero de la sección europea, EUPRERA. Doctor en Dirección Estratégica de la Comunicación, máster en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación. Editor también de Pangea, la revista de la Red Académica Iberoamericana de Comunicación, cofundador y asesor de Cronopios. Comunicación con propósito. Vicepresidente y actual integrante de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Argentina, autor de 9 libros y más de 90 capítulos, artículos científicos, ponencias y artículos de divulgación. Y también va a estar con nosotros el profesor Marco Herrera, investigador de la Universidad de la Comunicación, Ciudad de México, con maestría en Comunicación para la Alta Dirección, miembro del cuerpo de investigadores del Latin American Communication Monitor, expresidente de la Asociación de Relaciones Públicas de México y actual vicepresidente de Comunicación y Manejo Reputacional de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance. Fue consejero del Centro Global de Comunicación Estratégica de la Universidad de Carolina del Norte, miembro de la Comisión Global de Investigación Mundial del Institute for Public Relations, analista político y consultor experto en estrategia y gestión del talento. Entonces vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos Molleda y vamos a ver este video y seguidamente recibimos a nuestros conferencistas. Saludos, colegas venezolanos. Soy Juan Carlos Molleda, el decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Oregón, desde el Pacífico Noroeste. Tuvimos un problemita técnico acá con el video. Saludos, colegas venezolanos. Soy Juan Carlos Molleda, el decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Oregón, desde el Pacífico noroeste de los Estados Unidos. Es un placer poder hablarles, aunque sea de esta forma. Me hubiese gustado estar con ustedes en vivo y directo,
pero en estos momentos voy a estar viajando a Europa. Yo soy, además del decano de esta facultad, soy el codirector del Latin American Communication Monitor, un estudio multinacional que se ha realizado desde 2014 y en esta edición contamos con la participación de más de 1.600 profesionales de las comunicaciones corporativas estratégicas, relaciones públicas. La importancia de este estudio es que cubrimos temas álgidos para la profesión y temas que son tendencia mundial, como el impacto de la pandemia, salarios, situaciones de las mujeres en la profesión, también tendencias de canales de comunicación, de estrategias, características de los departamentos de comunicación excelente y otros temas importantes. Y lo más importante es que Latinoamérica está participando de un estudio que es un proyecto global organizado por the European Public Relations Education and Research Association, EUPRERA, y que también incluye lo que se llama el Global Communication Monitor, que es un estudio comparativo, el European Communication Monitor, Asian Communication Monitor, North American Communication Monitor. Entonces, la importancia es que estamos presentes, que tenemos datos comparativos y que los resultados de este tipo de estudios, que son además longitudinales, nos permiten ver la evolución de la profesión y las prácticas, pero también a cómo nos comparamos con el resto del mundo. Y estos resultados también nos permiten que tengamos debates y discusiones como las que ustedes van a tener con la facilitación de mis colegas Alejandro Álvarez Nobel y Marco Herrera, y que podamos discutir estas tendencias y que podamos también adaptar esta discusión a la situación específica de países como Venezuela. Además, en este momento, la comunicación estratégica, la comunicación corporativa es mucho más importante que antes. Y muchos empresarios, muchas organizaciones se han dado cuenta de esto. La comunicación es una función muy importante y central para las organizaciones estratégicas. Y además de eso, estamos en un momento muy turbio, con conflictos internacionales, como lo que está sucediendo en Ucrania con la invasión de Rusia, y campañas de mala información, misinformación, distorsión de la verdad. Y eso pone en riesgo la salud de las democracias, la salud de las organizaciones, la salud del sector económico. Durante la pandemia, por ejemplo, además de todos los problemas y tensiones políticas, se ha hecho más importante que las comunicaciones se relacionen muy bien con sus públicos internos y externos. Entonces, por esta razón y muchas otras más que Alejandro y Marco discutirán con ustedes, el Latin American Communication Monitor se ha convertido en el mayor estudio de las comunicaciones estratégicas en el continente. Espero que tengan un buen debate y espero verlos en un futuro cercano. Si no, en vivo y directo, en persona, en Caracas o en cualquier otro lugar del país. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por esa invitación que nos haces. Y bueno, vamos al análisis y a un poco la discusión de los temas. Empezamos con el profesor Alejandro Álvarez. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, un placer. Felicitaciones por el gran congreso que han organizado y que estamos desarrollando. Gracias, Marcos, también por acompañarnos, y desde luego a Juan Carlos Molleda. Un lujo de venezolano que tienen en el mundo, haciendo quedar muy bien a su querida tierra, nuestra querida tierra venezolana. Y además, no sé si saben, pero en el caso de Juan Carlos, en los últimos años
liderando el decanato en Oregon, ha logrado posicionar a su facultad entre las 50 mejores a nivel mundial, ¿no? Así que para nosotros también, como equipo de investigación, contar con su participación, con su apoyo, es muy destacado y nos honra. Así que bueno, seguramente lo podrán tener presencialmente o en alguna otra oportunidad. Bueno, también agradecer muchísimo y felicitar por este 60 aniversario a la facultad, agradecerle las palabras del rector, del decano, de la directora, a todo el trabajo que está haciendo la Secretaría de Extensión y por supuesto a la doctora Xiomara Zambrano, que es clave en el trabajo del Latin American Communication Monitor en Venezuela, para garantizar que la perspectiva, la opinión, la forma de ejercer profesionalmente la comunicación y las relaciones públicas en su tierra esté presente y, como bien decía Juan Carlos, pueda ser comparativa, pueda elevarse a nivel global, ¿no? Es un proyecto que ya cumple 15 años en su totalidad, y que en el caso de América Latina estamos ya preparando la quinta edición. Es una investigación que hacemos cada 2 años, con un trabajo muy intenso y muy cuidado de calidad en el diseño de la investigación, ¿no? Y nuestro objetivo básicamente es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Es mapear la opinión, la perspectiva, los puntos de vista, la realidad de las y los profesionales en activo a lo largo y ancho del continente, para que eso permita potenciar y desarrollar la profesión y nutrir la discusión, los estudios, el diseño curricular, ¿no? Lo comentaban en la presentación, la importancia que tienen, por ejemplo, los dilemas éticos o el desarrollo de determinadas competencias, por ejemplo, para pensar las carreras de comunicación, de grado, de posgrado, hacia el futuro, ¿no? Así que nos sentimos con Marcos y con todo el equipo, Ana María Suárez desde Colombia, Ángeles Moreno desde España, y Andrea Taide, que completan el equipo de investigación, honrados de que podamos desarrollar este tipo de actividades, ¿no? En este año ha sido récord la participación, en la edición 2021 ha sido récord la participación, lo comentaba Juan Carlos, con más de 1.600 profesionales en activos que han contestado una encuesta que es muy intensa, dura mucho, ¿sí? Es muy profunda, tiene 7 capítulos, está totalmente disponible para que lo puedan descargar de manera gratuita y lo puedan aplicar en trabajos de fin de carrera, en trabajos de maestría, de posgrado, que lo puedan aplicar para el diseño de planes de estudio, que lo puedan aplicar en los equipos de comunicación y en las organizaciones, en las empresas, a la hora de tener claridad sobre cuál es el panorama, cuáles son las tendencias en el campo de la comunicación. También en esta edición hemos batido récord en participación de países, hemos logrado tener datos y evidencia de más de 20 países a lo largo y a lo ancho del continente, y por supuesto Venezuela, gracias al trabajo de Xiomara y todos los que han participado, que es esa gran red de profesionales, de asociaciones profesionales, de facultades y escuelas de comunicación, entra dentro de lo que llamamos la muestra representativa de los principales mercados, que nos permite comparar y que luego en el bloque siguiente la doctora los va a exponer en detalle y que ustedes pueden profundizar, ¿no? Para nosotros entonces la trascendencia que tiene el estudio tiene que ver con esto, ¿no? Con conocer el perfil de los profesionales, con conocer que la actividad de comunicación estratégica y de relaciones públicas no solamente está en el ámbito empresarial, sino que está creciendo fuertemente en otros sectores, como el sector público, que mucho se ha mencionado en el panel anterior y que sabemos que, por ejemplo, en el caso de pandemia o durante la crisis del COVID, ha tenido un rol muy importante, muy trascendental en la respuesta y en las soluciones a los problemas que debíamos enfrentar. También por ejemplo, en caracterizar
enfatizar cómo en el tercer sector la profesionalización de la comunicación es muy destacada y avanza y crece año tras año, ¿no? O una preocupación que sé que para Venezuela es muy importante, como es el rol que tienen las pequeñas empresas, los pequeños consultores o asesores en comunicación, muchas veces en soledad, autónomos, pero que también cumplen un rol trascendental, ¿no? También el estudio nos permite conocer cómo, por ejemplo, el nivel de formación de los profesionales en América Latina está acrecentándose. Casi el 95% de quienes ejercen la profesión ya cuentan con una titulación de grado y uno de cada dos con una titulación de posgrado, ¿no? Esto hace una consolidación de los perfiles, aumenta el nivel y la calidad en otros capítulos que, por ejemplo, analizamos, que tiene que ver con la excelencia en el desempeño de la función de comunicación. También el estudio nos permite analizar a nivel global y perfilar las características del sector, de la comunicación estratégica y de los profesionales, y por ejemplo el rol que tienen las asociaciones, ¿no? Durante el Congreso están participando y van a participar asociaciones, en este caso empresariales, pero también las tenemos desde el punto de vista del campo de la comunicación y las relaciones públicas, y vemos que los profesionales y las profesionales valoran muchísimo la posibilidad de agremiarse, la posibilidad de trabajar colectivamente, de trabajar de manera cooperativa, para, por ejemplo, sortear las dificultades en términos de competencia, enfrentar esos dilemas éticos que hemos señalado en el estudio, o, por ejemplo, trabajar frente a flagelos que azotan la profesión y nuestra realidad en América Latina, como es la brecha de género y el techo de cristal, particularmente en los profesionales, ¿no? Este es un primer panorama de lo que el estudio posibilita, de lo que el trabajo de una red de más de 26 universidades en toda América Latina garantizan con calidad y con precisión científica y académica esto que, como muy bien decía Juan Carlos Molleda, es sin duda el principal estudio a nivel global que representa la realidad de América Latina en el campo de la comunicación estratégica y las relaciones públicas. Sí, gracias. Para continuar, vamos a ver un video producido por Latin American Communication Monitor que da también, que ofrece una especie de resumen de los principales resultados de la encuesta, de la investigación. El Latin Communication Monitor es un estudio que se realiza cada 2 años y tiene por objetivo contribuir al desarrollo disciplinar y profesional en comunicación estratégica y relaciones públicas, evaluando las tendencias y cambios que se están produciendo. Esta investigación, junto con Europa, Asia-Pacífico y Norteamérica, conforman el Global Communication Monitor, el mayor y más prestigioso estudio mundial desde 2006, con resultados obtenidos en más de 80 países y 30.000 profesionales participantes. La cuarta edición 2020-2021 cuenta con el patrocinio académico de la Universidad de Oregon, la Universidad Latina de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Desde 2013, la investigación ha visibilizado sistemáticamente la función de la comunicación y relaciones públicas de habla hispana y portuguesa en el mundo, empoderando así a quienes ejercen la profesión en sus organizaciones, al igual que a las asociaciones del sector dentro de su entorno social. Para esta edición participaron 1.683 profesionales en relaciones públicas y comunicación estratégica, pertenecientes a empresas, organizaciones sin fines de lucro y del sector público, incluidas las agencias de comunicación, representando a 20 países de la región, y una red de investigación de docentes representando a 26 de las más prestigiosas universidades, con datos sobre la crisis del COVID-19, ciberseguridad, situación de las mujeres en la profesión, retos éticos y nuevas competencias para 2023. Haz parte de este prestigioso estudio. Descarga gratuitamente los informes completos en www.latincommunicationmonitor.com y participa de la conversación en nuestras redes sociales.
Bueno, les recordamos El a todos Latin- los presentes, sí, que pueden ir enviándonos sus preguntas mientras vamos a conocer entonces los datos un poquito más precisos de lo que hemos encontrado en esta cuarta edición del Latin Communication Monitor con el profesor Herrera. Datos sobre la crisis del COVID, ciberseguridad, situación de las mujeres, retos éticos y nuevas competencias. Adelante, profesor. Gracias, muy buenos días y me uno a las felicitaciones del aniversario. Gracias por la invitación. Y me gustaría a mí tratar más allá de los datos como están, a mí me gusta mucho la interpretación y para qué sirven estos datos. Y en ese contexto me gustaría plantear cuál es el perfil de los comunicadores después de todo esto que vivimos, porque al final de cuentas vivimos 2 años de crisis. Y como se decía al principio, creo que los comunicadores no hemos medido o no hemos entendido la gran oportunidad que nos dio esta crisis. Esta crisis hizo que todos los empresarios, todos los gobiernos, todos los presidentes de las organizaciones del sector social entendieran la importancia de la comunicación. Durante muchos años escuchamos, y lo vemos en las tendencias del estudio, que una de las principales cuando empezamos, y Alex no me va a dejar mentir, pero cuando empezamos con el estudio, la principal preocupación de los comunicadores era de que los directivos entendieran la importancia de la comunicación. Hoy, gracias a todo el trabajo que se ha venido haciendo, por un lado, y la crisis lo que ha generado, ha representado el mejor escenario que ha tenido la comunicación en los últimos años. Hoy es muy claro la importancia de la comunicación. Y esa es la buena noticia. La mejor noticia es que los comunicadores tenemos que mejorar nuestro perfil. Tenemos que capacitarnos de una manera distinta porque estamos enfrentando, por un lado, este nuevo escenario en donde la comunicación tomó la verdadera importancia que siempre ha tenido, pero por el otro lado, enfrentarnos a una economía digital completamente distinta que nos está presentando una realidad totalmente diferente a velocidades que nunca nos habíamos imaginado. Y déjenme platicarles, por ejemplo, cuáles son los temas estratégicos más importantes que le preocupan a los comunicadores. En primer lugar, enfrentarse a la evolución digital y a todo el entorno de la red social, como se ha platicado durante toda la mañana, el efecto de las fake news, por otro lado, la velocidad de la información, la cantidad de información con la que estamos lidiando a diario. Por otro lado, también tenemos que el comunicador enfrenta el tener que usar y entender lo que es el Big Data y ahora con las nuevas plataformas, con los nuevos medios, usar los algoritmos para la comunicación. También el reto es enfrentar los nuevos métodos y modos de creación y distribución de contenido. Hoy en la mañana preguntaban que por qué se están olvidando los medios tradicionales contra los medios digitales, y yo creo que ese es otro gran reto, es otro gran mito. Efectivamente, opino lo mismo, que el efecto de las redes sociales, hay muchas empresas o muchos comunicadores que solo ven las redes sociales como la solución de todo. Y como siempre, la comunicación es un mix. Necesitamos entender cómo hacer este nuevo mix, porque al final de cuentas el consumidor está expuesto a muchísimos medios, ¿no? Por el otro lado, otro de los temas estratégicos que los comunicadores están viendo como una parte muy importante es cómo fortalecen el rol de la función de la comunicación y cómo la comunicación ayuda a la toma de decisión a los altos directivos. Y definitivamente, como un último punto, lidiar con la velocidad y el volumen de flujo de información. El estudio lo pueden ustedes consultar, trae otros grandes temas de los que están preocupados, pero por un lado, digamos que si esto lo viéramos como un cubo, por un lado, el comunicador se enfrenta a este tipo de retos. Hay otros retos con los que se está enfrentando el comunicador, como por ejemplo, todo lo que es construir y mantener la confianza en la organización, gestionar la demanda de mayor transparencia y nuevos públicos. Hoy están
no es que haya nuevos públicos, pero se están congregando de una manera distinta y están actuando de una manera distinta. Y eso el comunicador lo tiene que detectar, lo tiene que analizar y lo tiene que gestionar de una manera totalmente distinta. Como ya habíamos mencionado, la velocidad y el volumen de la información es algo también muy importante. El explorar los métodos de la creación de contenidos y el usar el Big Data. Pero también hoy en la mañana nos platicaban de un tema que les había interesado mucho, que es el desarrollo ético. En todo este tema y con la crisis, estamos viendo que las empresas tomaron, por un lado, una responsabilidad totalmente nueva, distinta, que bien mencionaban, que va más allá de la responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social ya se queda como un estándar y lo importante ahora es cómo ir más allá por todos los retos sanitarios y ecológicos que enfrenta el mundo. Pero también la parte de integridad y la parte de ética. Entonces, hoy, ¿qué nos reporta el estudio? Que los profesionales están muy preocupados por, o han tenido retos éticos por el uso de los bots para generar respuestas y seguidores en el social media, ¿sí? La otra parte que impacta la parte ética es cómo manejar los datos personales y usar el Big Data. Porque como lo hemos visto y lo hemos sabido con casos muy famosos en la parte no nada más electoral, sino en la parte comercial también, que el uso de datos personales a veces puede quedar en una frontera muy cercana a lo ilegal. Entonces, ¿hasta dónde podemos utilizar los datos personales y todo lo que es el Big Data? Es algo muy importante, ¿no? La otra parte es motivar a los empleados para diseminar mensajes en la organización. Se usan las cuentas privadas, se usan las cuentas públicas, se usan las redes sociales, no se usan. ¿Cómo se maneja ese tipo de cosas? Representa un reto que a los comunicadores les preocupa de gran manera. Y la otra también es cómo se utilizan los posts patrocinados en las redes sociales y cómo se generan los artículos para que parezcan un contenido habitual. En esta generación de contenidos, el comunicador queda, digamos que aprisionado en ese reto ético y al final de cuentas también el último tema que me gustaría tocar es cómo se juega el papel de patrocinar a los influencers, porque ahora pues, nos encontramos con que el influencer, pues todos quieren ser influencers y todos opinan, pero al final de cuentas es los comunicadores de las empresas, cuál es el reto ético de cómo los manejan, cómo se generan esos contenidos. Entonces, estas son las cosas que a los comunicadores hoy les presenta. Y para resumir, me gustaría poner que el perfil del comunicador del futuro, y que para mí el futuro es hoy, se mueve tan rápido las cosas que hoy ya es el futuro. Tenemos que el comunicador tiene que tener una mayor empatía, sobre todo después del COVID, con la sociedad, con sus consumidores. Tiene que ser más enfocado a la responsabilidad ecológica, la responsabilidad natural. Tiene que tener una gran visión de convertirse en coach y asesor de la alta dirección. Una mayor habilidad para manejo de crisis. Descubrimos, y como bien lo decía Alejandro, descubrimos que en el manejo de crisis durante la pandemia, los sectores más complicados y que tenían menos capacidad de respuesta eran los sectores gubernamentales, cuando ellos tenían que tener esta preparación muy grande. Entonces, el comunicador va a tener que enfrentar crisis. Y la parte que es también muy fundamental es cómo entender las nuevas tendencias, primero de los negocios, segundo de la ética de la integridad, tercero de la ciberseguridad y entender todo el problema de ciberseguridad, la parte de la transformación digital que es muy, muy importante, y el enfrentar todo este tipo de nuevas aplicaciones, el famoso metaverso, y todas estas nuevas tendencias. Entonces, ese es el perfil
que nos define el estudio de hacia dónde debe de ir el perfil de los comunicadores del futuro, que insisto, es hoy. Esto es lo que hoy estamos viviendo como comunicadores. Entonces, hasta aquí me gustaría detener mi presentación para seguir con el siguiente tema. Ok, sí, bueno, vamos a aprovechar que por aquí ya tenemos una primera pregunta de Baldo Meléndez. Dice, es evidente que hay un conjunto de nuevas competencias que deben ser incorporadas por el comunicador y que las organizaciones demandan. Entonces, ¿qué sucede con aquellos profesionales que lo han hecho, pero a los que las empresas no toman en cuenta por el fenómeno del edadismo? Y yo me imagino que edadismo se refiere obviamente a la edad y a esta generación, a las diferentes generaciones que se reúnen en las organizaciones. Bueno, gracias por la pregunta y me vienen varias reflexiones. Lo primero, comentarles que el estudio, cuando se trabaja en la muestra del estudio, logramos una gran representación de profesionales que recién se inician, ¿sí? En la actividad, pero también profesionales de larga trayectoria y muy consolidados, ¿no? Eso nos permite tener también la visión y la perspectiva de todo el arco profesional. Además, evidentemente, por la experiencia que tienen, los y las profesionales ocupan distintos cargos, ¿no? Tenemos desde integrantes de equipo, jefes de equipos, directores de comunicación, incluso directores o directoras de grandes compañías que cotizan en bolsa, ¿no? Ustedes van a encontrar en el estudio, que tiene más de 150 páginas, el informe, y en la página web que están difundiendo, bueno, el desarrollo de cada uno de estos capítulos que hemos estado comentando y que Marcos ha ido describiendo y cruzando, ¿no? Y uno, sin duda, porque además es una preocupación como docentes e investigadores, es el de las competencias, ¿no? Y aquí es interesante porque si hacemos en línea de lo que comentaba Marcos, ¿no? Imagínense que el alto volumen de información a nosotros nos posibilita hacer un trabajo de interpretación y de cruce muy interesante, ¿no? Entonces, fíjense que Marcos recién comentaba cuáles eran los temas prioritarios, ¿sí? Para los profesionales, los temas estratégicos, los issues, que evidentemente tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la revolución digital, ¿no? Si eso lo vinculamos con el desarrollo de las competencias, vamos a ver que nosotros aplicamos un modelo en el que estudiamos cinco grupos, grandes grupos de competencias, ¿no? Las que tenían que ver con las competencias de comunicación, en el que tanto la importancia de esas competencias como el desarrollo están ampliamente consolidadas, ya lo decíamos recién, que son profesionales en su mayoría, casi en su totalidad, formados con titulación de grado. Luego hay competencias de gestión, saben que ha sido una gran preocupación en el campo de las relaciones públicas y la comunicación estratégica, vincular, ¿no? Marcos también lo decía al principio, hace ya 5, 6, 7 años atrás, decíamos, bueno, ¿cómo logramos vincular la actividad empresarial, la actividad organizacional con el impacto de la comunicación, ¿no? Eso también ha crecido en importancia y también se ha equilibrado en el desarrollo de esa competencia. Lo mismo con las competencias de negocio, aunque un poco menos, esa todavía resta por desarrollar, casi un 66,5% de profesionales no tiene todavía desarrollada esa competencia. Pero hay dos que aparecen fuertemente y además con una marcada brecha entre hombres y mujeres, que son las competencias tecnológicas y las competencias de datos, ¿no? Entonces, si cruzamos que son las principales preocupaciones, pero a su vez son las competencias en las que menos desarrollo, o sea, que tienen una cierta importancia, pero son en las que menos desarrollo tenemos, y a su vez las mujeres son las que, comparativamente con los hombres, son las que además menos desarrollo e importancia, sobre todo desarrollo tienen, podemos ver que fenómenos como el del techo de cristal o la brecha de género se van consolidando y se van enquilosando, ¿no? Se van
aferrando fuertemente, ¿no? a la realidad. Allí sin duda hay mucho para hacer, hay mucho trabajo, sobre todo para prestar atención a estas transformaciones, ¿no? Y otro de los aspectos que además me acordaba de una anécdota, nosotros en cada edición hacemos una reunión de los responsables de los distintos equipos de investigación a nivel global para definir cuáles son las temáticas, ¿no? que vamos a tratar en la siguiente edición, ¿no? Y recuerdo, bueno, hace ya, si no, 2 ediciones atrás, cuando empezamos a hablar del Big Data, cuando empezamos a hablar de las automatizaciones, de la información para la toma de decisiones, eran temas que todavía no estaban en agenda, ¿no? Y bueno, los estudiamos, los analizamos, debatimos sobre ellos y luego se han ido incorporando a la práctica profesional. Pero antes de la pandemia, en esa reunión, que además fue en ocasión del Congreso de ICA en Washington, los quienes estaban participando por parte del equipo pusieron sobre la mesa el tema de la ciberseguridad, ¿no? Y claro, nos parecía absolutamente extraño, era un tema que era prácticamente de futuro, ¿no? Como decía Marco, era una cuestión que era muy, muy lejana a nuestra profesional, a nuestro campo profesional. Nunca nos imaginamos que 2 o 3 meses después, con el advenimiento de la crisis de la pandemia y demás, eso se nos presentaría como una realidad insoslayable en nuestras prácticas, y sería esto que Marcos dice, ¿no? El futuro se nos volvía prácticamente el día a día, ¿no? Con lo cual es interesante también poder nutrirnos de este tipo de evidencia y este tipo de debates, porque sin duda las tendencias y los pasos por donde discurre la profesión, no solamente en América Latina, sino fundamentalmente a nivel global, son las que de alguna manera intentamos aportar. Y una última postilla para seguir con preguntas es este tema de la crisis, ¿no? Realmente nos llamó muchísimo la atención que si bien en el sector público 4 de cada 10 manifestaron no tener un plan de crisis, un plan de comunicación para la crisis frente a la pandemia del COVID, en el caso de las empresas privadas, 2 de cada 8, ¿sí? O sea, casi un poquito más, un 26%, también dijeron que no lo tenían, ¿sí? O sea, había un nivel de desarrollo proactivo, digamos, de la gestión de comunicación deficitario en un porcentaje bastante considerable, ¿no? Tanto en el sector estatal como también en el sector público. Bien, así es. Volvamos sobre el tema de la ética, y Claudia Furiati, también amiga de la casa y del estudio Latin Communication Monitor, primero nos felicita a toda la familia del LCM por esta perseverancia en abordar temas, tendencias del campo de manera científica, técnica y ética, y la verdad que yo también aplaudo eso, porque siempre estamos en un tema de evangelización y de educación, como se referían los profesores ahora. La pregunta de Claudia es, en el campo de la ética y la moral, ¿hasta dónde el DIRCOM debe dar peso a la data y caprichos del algoritmo para diseñar sus estrategias de relacionamiento con sus comunidades y usuarios de interés? A ver, muy interesante la pregunta. Recordemos que los algoritmos son diseñados por el hombre. No son cosas mágicas que aparecen y que tienen sus propios caprichos, ¿no? Entonces, yo creo que como cualquier análisis, el análisis de los datos nos tiene que ayudar a perfilar qué es lo que está pasando allá afuera, qué es lo que está pasando con nuestros consumidores, qué es lo que está pasando con nuestros públicos. Ese es un primer tema de cómo debemos de manejar los datos. Hoy en día la transformación digital de todas las empresas, en una parte de esta transformación digital, está haciendo que las empresas tengan que ver de diferente manera a sus consumidores, de diferente manera a sus públicos externos. Esa es una parte. Entonces, entendiendo qué es lo que se va a obtener de esta información, y recuerdo en una reunión estratégica que tuve la oportunidad de facilitar, exponían los ejecutivos de mercadotecnia y ventas que nunca habían visto información de su consumidor de esa manera. Y la pregunta era, ¿y ahora qué vamos a hacer con eso?
Y por el otro lado, el algoritmo, lo importante es que al final de cuentas, parte del análisis es medir el impacto del algoritmo, ¿no? Y ahí sí es un tema ético, definitivamente, el cómo manejar, el cómo dejar a capricho. Yo contestaría la pregunta de no utilizar el capricho del algoritmo por el capricho del director de comunicación o por la estrategia. Al final de cuentas, el conflicto ético siempre se va a estrellar entre lo que dice un algoritmo y lo que piensa o lo que define la estrategia de la compañía. Entonces, ahí es en donde con análisis es la mejor manera de enfrentar este bien llamado, y me encantó el tema de cómo lo plantea del capricho del algoritmo, ¿no? Claro, el capricho del algoritmo o la estrategia de la comunicación empresarial, ¿no? Hay como Y no que... hacer la estrategia al capricho del algoritmo, efectivamente. Ahí también, si me permite, hay dos datos muy significativos que arrojó el estudio. Bueno, el primero, que además lo trabajamos en ediciones anteriores, como bien señalaba Marco, es la importancia de la información para la toma de decisión, ¿no? O sea, es articular las herramientas, los sistemas de información, de modo tal que permitan una correcta interpretación y un alineamiento con los objetivos organizacionales a los cuales se pretende contribuir, ¿no? Pero también ha sido muy curioso, primero, un dato que recuperaba el decano, me parece, en la presentación. Efectivamente, uno de cada dos profesionales y profesionales en América Latina se vio enfrentado en el último año ante un dilema ético, ¿sí? Como bien lo señalaba Marcos, fundamentalmente vinculado a cuestiones digitales, ¿sí? Pero cuando veíamos los recursos, cuando preguntábamos sobre los recursos, nos llamaba mucho la atención de que el 80% preponderaba positivamente su propia escala de valores y principios a la hora de resolver, ¿no? Y creo que eso también es interesante reivindicarlo desde el punto de vista formativo, ¿no? Por supuesto que había otros recursos como los códigos de ética de las asociaciones profesionales o los protocolos que las propias organizaciones van estableciendo en su funcionamiento, ¿no? Pero una formación integral de aquellos profesionales que ejercen la comunicación y las relaciones públicas, hoy pondera muchísimo al momento desde la opinión, por supuesto, de los y las profesionales en América Latina, al momento de enfrentarse a esos desafíos éticos que sin duda vienen mayoritariamente por los avances y la innovación tecnológica. Sí, bueno, todo un reto que hay que avanzar en ello, ¿no? Otra pregunta de nuestros participantes, Asdrúbal Riva, dice: hay profesionales de distintas áreas y carreras universitarias que están inmersos en el proceso comunicacional en las distintas empresas y obviamente en sus plataformas digitales. Entonces es obvio la necesidad de comunicarse como seres sociales que somos, pero es importante diferenciar el comunicador versus el periodista. Por ende, ¿quién está comunicando y qué? ¿El estudio ha hecho alguna diferenciación en resultados de comunicadores empresariales o corporativos versus periodistas que están realizando la tarea también de la comunicación empresarial? No, el estudio no está orientado hacia esa parte, porque son temas, a pesar de que son temas vinculantes, y es muy interesante la pregunta, pero el estudio lo que analiza son las tendencias de los comunicadores. Y me quiero imaginar que la pregunta está poniendo al comunicador de la empresa contra el periodista, que es el comunicador de la sociedad. No, el estudio no hace ese comparativo. Lo único es cómo se gestiona la comunicación desde adentro de la empresa, desde los perfiles del comunicador y cómo hace su trabajo, ¿no? Entonces, no tenemos ese tipo de referencias. Ok, bueno, vamos a seguir. Y yo quería hacer una pregunta que tenía anotada aquí un poquito
Hablaron ustedes anteriormente de influencer, y yo me pregunto, ¿influencer o embajadores de marca? Bueno, no sé. A ver, nosotros es verdad que en la edición anterior, para el que le interese profundizar sobre el tema, trabajamos un capítulo particularmente sobre los influencers, ¿no? Sobre los social media influencers, las características que tenían, la importancia que se le daba, el tipo de articulación a nivel organizacional, ¿no? Nosotros también es cierto que al momento de construir las categorías de análisis, las distintas variables, hacemos un trabajo de revisión académica y científica muy, muy profundo, ¿no? Lo cual nos garantiza que la construcción del cuestionario, ¿sí? Realmente se ajuste a digamos, el debate maduro, por así decir, que se tiene a nivel de desarrollo profesional y de desarrollo disciplinar, ¿no? De hecho, el auspicio de EUPRERA, como la principal asociación europea en educación y investigación en relaciones públicas, busca siempre ser muy cuidadoso en ese sentido, y por supuesto cada una de nuestras universidades y de las 26 universidades que forman parte, ¿no? En el caso de los influencers, sí que es un tema que surge, como bien lo mencionaba Marcos, con importancia al momento de mapear las distintas temáticas, pero no hemos entrado en una diferenciación específica al respecto, porque tampoco es un debate que, al menos desde nuestro punto de vista, digamos, esté en agenda o tenga una prioridad que requiera esa profundización, que no significa que lo pueda llegar a tener, ¿no? Por supuesto que siempre nos vemos tentados, y pensaba en la pregunta anterior, de preguntar muchísimas cosas, ¿no? Pero después también pensamos en quienes contestan gentilmente la encuesta. Imagínense que la distribuimos en más de 20.000 profesionales a lo largo de todo el continente, y lograr una muestra representativa de los países, de profesionales en activo, que se tomen el tiempo y el trabajo en responder, que además no tenga luego ningún tipo de fallo o error, hace que bueno, que tengamos que reducir determinadas cuestiones. Pero sí que hay interesante bibliografía, ya les digo, hay un capítulo anterior en el estudio 18-19 en el que trabajamos en particular esta temática. Bueno, por aquí tenemos una última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando. Yaidik Martínez nos pregunta, ¿se han cruzado los resultados de las 4 versiones de sus investigaciones? Y si es así, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre las regiones? A ver, me gustaría contestar esta pregunta. No hemos hecho el trabajo aún. Ese trabajo se lo dejamos a los investigadores de cada país e invitamos a los investigadores de todas las universidades a hacer ese trabajo, porque a nosotros nos lleva mucho tiempo el hacer el estudio básico. Entonces, les hacemos una cordial invitación. Están los datos disponibles para que los investigadores, los estudiantes, hagan ese trabajo de alinear y de revisar cómo son las tendencias de los diferentes países. Ese es por un lado. Por el otro lado, yo creo que, y yo lo vi en una investigación que hice y en un artículo que escribí hace algunos años, las diferencias de los comunicadores por cada uno de los países tiene que ver mucho y está directamente conectado con el desarrollo económico del país. Los países que tienen más desarrollo económico, empresas, grandes empresas trabajando, empresas multinacionales, conexiones y relaciones y comercio con el mundo, obviamente sus niveles de comunicación y sus exigencias de comunicación son muchísimo más altas. ¿Por qué? Porque están más conectados con el mundo. Hoy la globalización está dando este campo de acción. Entonces, cuando vemos las diferencias, podemos ver que hay países en donde hay discusiones, que son discusiones que ya se hicieron en otros países hace 1 o 2 años, por un lado. Hay otros países que podemos asumir que están muy desarrollados, pero las discusiones sobre temas de comunicación son más importantes en ese tipo de países.
El estudio trae comparativos de todos los países. Es muy interesante ver y entrar en el detalle de cómo son las discusiones de los temas en cada uno de los países. Los invitamos a que entren al estudio, que lo revisen, porque ahí es donde van a encontrar esas grandes diferencias, ¿no? Y por último, nada más, me gustaría, creo que se quedó en el tintero un poco esto de las competencias. Es importante que las nuevas competencias, como las tenemos juntas en el estudio, es competencias de comunicación, de gestión de negocios, de tecnológicas y de manejo de datos. Pero hay que entender por qué estas competencias se están dando. Primero, porque los retos del mercado para el comunicador es enfrentar la velocidad y nuevas formas de comunicar. Dos, la transformación digital, que la transformación digital es un proceso horizontal en todas las empresas. Tres, el que los negocios, y por efectos de la transformación digital, los negocios están se están transformando y necesitamos adecuar la comunicación a estas nuevas formas de hacer negocios. Todo lo que son las nuevas aplicaciones, la inteligencia artificial y todo este gran análisis de datos y los flujos de información con nuevos datos que el comunicador tiene que enfrentar. Esos son los retos contra los que nos enfrentamos los comunicadores y hacia donde todas las competencias que no se dan de alguna otra manera en los planes de estudio, las tenemos que manejar ya sea en cursos de posgrado o en lo personal con diferentes capacitaciones. Bueno, muchísimas gracias por esas intervenciones y con esa invitación a visitar los diferentes informes del Latin American Communication Monitor, nos vamos a ir a un receso, creo que son unos 10 minutitos, 15, ¿verdad? ¿Cierto? 15 minutos. Ok, unos 15 minutos y estaremos por aquí otra vez para seguir con esta jornada de aprendizaje, de análisis y de reinvención de la comunicación empresarial en tiempos de pandemia y en tiempos de resultados y de data que nos ofrece el Latin American Communication Monitor. Nos vemos entonces en 10 minutos. Durante el Gracias, receso, un placer. es importante comentar que durante el receso vamos a ver diferentes videos de nuestros patrocinadores. Vamos a ver los videos ya les voy a decir, de Conindustria, Nestlé, AB Ediciones, Banco Nacional de Crédito, Daico Host, de la Escuela de Comunicación Social, de la UCAP y de UCAP Institucional. Y Pepsi. Y Pepsi también. Y le agradecemos a Pepsi con sus marcas Pepsi y Minalba como patrocinadores también de este evento. Los esperamos entonces en 15 minutos y por Zoom disfruten y por YouTube disfruten de estos videos mientras regresamos a hablar de crisis, de Big Data, de la emoción y la humanización en el manejo del riesgo y el cierre de este Congreso Internacional.
En Venezuela estamos comprometidos a seguir trabajando para estar presentes desde el campo hasta la mesa de los venezolanos. Bienvenido a AVE Ediciones. En la página principal encontrarás nuestra sección de noticias, novedades y videos. Todos nuestros nuevos títulos puedes encontrarlos en este espacio y también en la sección de catálogo, en donde los libros se encuentran agrupados por año de publicación. En colección podrás ver cada una de las categorías que forman parte de nuestra editorial. Medio Pliego es el espacio para las publicaciones semestrales producidas por la dirección. Y en Descarga B están disponibles de forma gratuita diversos títulos agrupados por campos de estudio. Por último, y no por menos importante, se encuentra en la sección de contacto, en donde podrás comunicarte con el equipo de la librería digital de forma inmediata. Recuerda, todo esto está tan solo al alcance de un clic.
Los tabulentos van a estar con ustedes en la cátedra de periodismo deportivo. Sí, por favor, declaraciones de la diputada Mariana Barros, que en primer lugar aplaudía el hecho de que la prensa abierta no se pasemos la. Comunicación TV, todos los medios y un solo canal. Cuando digo muro, ¿en qué piensas? En barrera de protección, en muralla que impide el pase del enemigo, en el de Berlín, en la gigantesca muralla china, en fronteras y en los muros imaginarios que separan ideas y culturas. Durante muchos siglos hemos sentido la necesidad de separarnos, de no permitir que el otro entre y nos quite algo. Por mucho tiempo los océanos, los ríos, las montañas fueron muros naturales que nos alejaban y contenían. Cuando estos no fueron suficientes, vinieron los muros humanos, los construidos para defender las tribus, los pueblos, los castillos, las villas, las ciudades. Hay muros que han sido derribados, que son cosas del pasado. Pero hay muros que se siguen levantando. Mencionaste los muros imaginarios. Me gustaría detenerme en ese límite, en ese impedimento. Esos son los más importantes porque nos separan, no nos dejan ver más allá, nos dividen de verdad. Estamos viendo que hay muros que protegen, pero que también están los que limitan, los que dejan de protegerte para convertirse en otra cosa. En algo que no te deja crecer, entender, comprender, avanzar, seguir. Y habrá otro tipo de muros. ¿Tú crees? ¿Y qué pensarán los más jóvenes? Que también hay un muro muy especial que irradia luz. Sí, es un muro para vencer la oscuridad, para honrar, para que quede en la memoria lo mejor de nosotros. Un muro que deja pasar la mirada, que sugiere que sí hay futuro. Y en nuestra universidad tenemos uno muy especial, el Muro de Honor de la UCAP.
muro robusto, creado para agradecer a quienes con su generosidad han ayudado a fundar y a hacer viable la existencia y la sostenibilidad de la universidad. Su permanencia en el tiempo, su sentido de casa para investigar, para estudiar, para trabajar con las comunidades y serle útil al país. El muro de honor de la UCAP está en la entrada del Centro Cultural y es tan transparente como el edificio que lo alberga. Es un muro de escultura que tiene un ritmo que juega con el verdor del jardín, que siembra esperanza, que plasma el espíritu de libertad que tiene que haber en una universidad. Obra de mucha gente, diseñadores, arquitectos, soldadores, artistas plásticos, ingenieros, electricistas, pensadores, albañiles. Es un muro que le rinde tributo a quienes con su labor filantrópica permiten que en LUCAP estudien los mejores. Y que un significativo porcentaje de nosotros recibe una beca que le garantiza la posibilidad de formarse profesionalmente. Es un muro que honra, que agradece, que reconoce a los que trascienden al asociarse con una causa noble y necesaria, como lo es nuestra universidad. La UCAP cumple con el país gracias a los individuos y organizaciones que le siguen brindando apoyo y aportes fundamentales. Por eso erigimos este muro que honra a quienes nos ayudan a derribar muros. Universidad Católica Andrés Bello. 70 años formando profesionales integrales, comprometidos con la ciudadanía, con la empresa, con las comunidades y conectados con el futuro.